Bienvenido, buenos días. Señor don Juan José Ortiz, responsable del Ayuntamiento de la Oficina 2012, vicerrector de Relaciones Internacionales Alejandro del Valle, Isabel Morales, directora general de Actividades Culturales. Bienvenido muy especialmente a nuestro conferenciante, señor don Juan Carlos Campos, secretario de Estado de Justicia. Señoras y señores, vamos a proceder a la apertura, a la conferencia inaugural de esta 60ª edición de los cursos de verano y, en primer lugar, pues le cedo la palabra a don Juan José Ortiz. Sí, muchas gracias, querida vicerrectora, los miembros de la mesa, conferenciante. Muy brevemente, porque sé incluso que tuvieron, en este caso, un acto primera persona con la alcaldesa, quien se excusa en este momento de no estar presente y tener la posibilidad de escuchar al conferenciante, motivos de que hay pleno ordinario en el Ayuntamiento de Cádiz. Daros nuevamente la bienvenida. Como he dicho antes, me consta que en primera persona estuvo la alcaldesa dando la bienvenida en este contexto de colaboración con la universidad, como todos sabéis, fruto ya de hace más de 10 años y encaminado en aras a la celebración de un evento tan emblemático como es el Bicentenario de la Constitución de 1812, que es un contexto, sin duda alguna, que engloba no solo el Bicentenario en sí, sino aprovechar la propia ciudad para proyectarla, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, como todos sabéis, con esa cumbre iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, con esa capitalidad iberoamericana que ostenta la ciudad de Cádiz y que celebrará en el año 2012, así como pues una puesta a punto en todo el sentido más amplio en lo que se refiere a infraestructura, economía social, urbanísticamente hablando, en la propia ciudad. Como he comentado antes, daros nuevamente la bienvenida, animaros e invitaros a que en el año 2012 pues tengamos la ocasión de volver a contar con todos vosotros. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juan José Ortiz. Y quiero disculpar yo también al rector, que por motivos de agenda pues no ha podido incorporarse a esta solemne apertura. Dar las gracias también a las autoridades académicas y militares que nos acompañan, porque para nosotros es una enorme satisfacción pues dar esta bienvenida a esta 61ª edición de los cursos de verano de la Universidad en Cádiz, que desde luego son uno de los cursos más veteranos de España. En estos días vamos a asistir a una serie de inauguración de seminarios, talleres, actividades diversas culturales que muestran la vocación que tiene la universidad por llevar la cultura a la calle y que quieren también manifestar el compromiso que tiene la universidad con su entorno provincial y con su entorno local más inmediato. Desde luego que la intención de los seminarios es, como decía, abrir la cultura a la calle y al mismo tiempo satisfacer la demanda de los alumnos de humanidades, de empresariales y de ciencias de la salud, que son los que caracterizan a este campus universitario. Con ese fin, pues hemos diseñado una serie de seminarios relacionados con las artes, con el patrimonio, la fotografía y una serie de seminarios relacionados también, como decía, con el mundo de la salud, especialmente en unos momentos en que queremos poner de manifiesto, queremos reivindicar el legado que la universidad, como ya dijimos hace algunos meses, ha recibido del Real Colegio de Cirugía de la Armada. Y muchas gracias a los representantes de la Armada, a las autoridades de la Armada por estar aquí presentes. Efectivamente, el colegio que se funda en Cádiz en 1748 se transforma en 1844 en Facultad de Medicina. Y en ese sentido es que queremos reivindicar esa herencia ilustrada. Por eso también, por ese orgullo de vinculación con el mundo atlántico, porque con la Armada inmediatamente entramos en contacto con Iberoamérica, con América, con los españoles del otro hemisferio, como se decía en la época de 1812, podemos celebrar todos esos cursos relacionados con el comercio marítimo, con el comercio, la actividad mercantil durante la Guerra de la Independencia, los seminarios dedicados a Hispanoamérica, a innovación cultural y también aquellos otros que suponen una demanda de inquietudes actuales de una ciudadanía responsable desde ámbitos como el de la ciencia y, por ejemplo, el interés que se centra en la Antártida y que supone un reto para la ciencia y la tecnología.
nuestro compromiso con la sociedad nos lleva a reivindicar nuestra cultura, nuestro patrimonio, los fundamentos que son identidad de un pueblo y de una nación, una identidad que no debe separarnos de otros pueblos, sino, por el contrario, confirmarnos en los valores universales de la razón, la tolerancia, la independencia, la libertad y la justicia, que fueron precisamente el referente de aquellos ilustrados doceañistas que estuvieron desarrollando esa importantísima actividad, primero en la isla de León, San Fernando y luego en Cádiz, y que sentaría las bases de la Constitución de 1812. Gracias al empeño del Ayuntamiento, del Consorcio y la Diputación, y muy especialmente a las becas que patrocina la Oficina 2012 del Ayuntamiento y el Centro de Estudios Constitucionales, ahora mismo entre nosotros hay una serie de estudiantes becados que proceden de Madrid, Murcia, Alicante, Valencia y de Perú, República Dominicana, Colombia, El Salvador, Argentina, México, Guatemala y Paraguay, que nos permiten hacer visible ese diálogo entre ambos hemisferios que hubo en 1812 y que queremos revitalizar hoy aquí. Nuestro propósito, sin embargo, no es quedarnos en la mera celebración, en el mero evento. Y así, por una parte, es cierto que algunos de estos seminarios reivindican todo el valor de la historia y del patrimonio y de la cultura de aquellos años, y se nos va a hablar del consorcio, de la mirada a Andalucía de José Bonaparte, del decreto de libertad de imprenta, que supuso la regulación del derecho a que todos los ciudadanos pudieran expresar libremente por escrito sus opiniones, y que supuso también toda una serie de publicaciones en la época, desatándose tal efusión y tal amor por la palabra escrita en aquello que en la época se denominó, y perdonen la expresión, que no es mía, sino es de la época, diarrea de las imprentas, con un sinfín de folletos, pasquines y libelos, que, por cierto, no pocas veces pues, fueron objeto de los tribunales de censura encargados de salvaguardar los nacientes derechos de la ciudadanía y de sus representantes políticos. Sin embargo, no todo debe ser revivir la historia, no todo debe ser reivindicar el pasado, sino que nuestro compromiso es actualizar esa lectura, poner de manifiesto que algunos problemas del constitucionalismo del siglo XIX tienen que volver a replantearse en el constitucionalismo del siglo XXI, en ese Estado de Derecho como ideal regulativo. Por eso es para nosotros un privilegio contar con la conferencia de apertura del secretario de Estado de Justicia, don Juan Carlos Campos, que duda cabe de que su actividad intelectual y profesional lo han convertido en un referente imprescindible de nuestra cultura y en un representante de los valores de una justicia que debe no poco a aquellos diputados que se reunieron hace 200 años, primero en las Cortes de León, de la isla de León, y luego en Cádiz. A esa condición de referente le ha llevado una larga experiencia y una reflexión constante sobre el significado de la ciudadanía y de la historia, y sobre todo la creencia profunda, como ha manifestado en múltiples ocasiones, de que una de las mejores recetas para ofrecer a la sociedad una justicia de calidad es combinar el estudio teórico-jurídico con la práctica. Una experiencia y una historia que ha ligado a este sevillano de Osuna muy tempranamente a Cádiz, pues fue en esta ciudad y en nuestra universidad donde estudió la carrera de Derecho y obtuvo el grado de doctor. También fue en Cádiz donde comenzó su trayectoria como juez, en el Juzgado de Distrito de San Lucas de Barrameda, en el Juzgado de Distrito número 2 de Cádiz, y ya en esta primera época pues manifestó algo que ha sido una constante de toda su carrera judicial, y es la oportunidad de combinar la enseñanza con el estudio de Derecho y con la práctica jurídica. Así decidió vincularse con la universidad que había estudiado y desde 1988 comenzó su relación con la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz y con el Instituto Interuniversitario de Criminología, combinando la labor de la enseñanza con la práctica judicial. Ha sido profesor de Derecho Procesal, de Derecho Penal, de Derecho Penitenciario entre 1988 y 2001. Ha sido también magistrado desde 1989 en Jerez y en Cádiz.
Desde 1993 ha participado en los programas de formación de jueces y magistrados del Consejo General del Poder Judicial y ha sido, dentro de este ámbito, coordinador provincial de esos planes de formación entre 1993 y 94 y a partir de 1996 para toda la comunidad autónoma. Como digo, a lo largo de toda su trayectoria ha sabido combinar la práctica jurídica con el estudio y con las publicaciones. Yo creo que hay que poner de manifiesto que desde 1995 la cantidad de publicaciones monográficas, colaboraciones en revistas especializadas y en obras colectivas ha sido inmensa. Voy a destacar algunos títulos: el arrepentimiento postdelictual en 1995, represión penal del terrorismo, el Estado autonómico también en la justicia ante la reforma de los estados de autonomía, siendo ya vocal del Consejo General del Poder Judicial, y un sinfín, como decía, de artículos y colaboraciones. Ha sido también articulista en la prensa, en El País, el ABC, El Mundo, La Voz, sobre cuestiones de actualidad referidas a la justicia o sobre la responsabilidad del Consejo General del Poder Judicial, y su dilatada trayectoria pues le ha llevado también al extranjero, donde ha sido consultor, donde ha sido responsable de numerosos congresos y eventos internacionales y donde también ha publicado pues distintas obras. Tengo aquí anotadas, por ejemplo, en la República Dominicana y en Nicaragua. Al término de su mandato como vocal del Consejo del Poder Judicial, regresó a su puesto de magistrado en la Audiencia Provincial de Cádiz y ha recibido distinciones especiales, como por ejemplo la propuesta a través del Senado por el Pleno del Parlamento de Andalucía como candidato a magistrado del Tribunal Constitucional. Cuenta con numerosas distinciones, como la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, y desde 2009, como saben todos, es secretario de Estado de Justicia, que ha sido el mayor reto de su brillante carrera como jurista y servidor público. Por lo tanto, creo que para todos será un verdadero privilegio el que la vocación de justicia y compromiso público de Juan Carlos Campos abra estos cursos. Muchas gracias a él por compartir con nosotros sus reflexiones y muchas gracias a todos por acudir a esta nueva cita con el 12, la justicia y la actualidad, para escuchar seguro esta lección sumamente interesante. Sean todos bienvenidos a estos cursos de verano y Juan Carlos Campos tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Lo primero es brindar un agradecimiento institucional, ¿no?, a la Universidad de Cádiz y a nuestro ayuntamiento por permitir un evento como el de estas características. Y era un agradecimiento personal. Gracias, vicerrectora, por las muchas palabras, que lo único que me he dado cuenta es que ya van acumulando muchos almanaques. Lo primero, y todavía estoy en este capítulo, es entrar con una, permítanmelo, una banalidad o un lugar común, y es recalcar el placer que para mí, para un gaditano renacido, supone inaugurar nada más y nada menos que la edición 61 de los cursos de verano de nuestra universidad, de la Universidad de Cádiz, pero me vais a permitir que me refiera a ella como mi universidad. Y es que no me faltan motivos para estar agradecido. Venir o volver a Cádiz, a mi casa, es eso, es venir a casa. Volver a la tierra, acaba de decir la vicerrectora, donde he desarrollado mi vida personal, familiar y también gran parte de mi vida profesional. Y ello me lleva a un segundo motivo de agradecimiento, ¿no?, y es precisamente el contar con un elenco importante de amigos, muchos de los cuales están hoy aquí. En fin, que este curso me brinda la oportunidad de compartir con ustedes, con vosotros, algunas reflexiones e inquietudes, por lo que espero salir de aquí con nuevas ideas. Un marco universitario con la excelencia de Cádiz no puede ser nada más que eso, germen y semilla de pensamiento. Pero todavía me van a permitir una pequeña licencia. Tengo la suerte, muy pocas veces lo tiene uno en la vida, de que mi mujer y mi hija pequeña Susana estén aquí, con lo cual creo que si faltaba algo a ese colofón de satisfacción,
tenerlas aquí pues es un motivo más de alegría. Así que muchísimas gracias a la universidad. Pero hay ya un motivo que es el que nos reúne con carácter de fondo. Y es un tema con el que quiero entretenerles, si puedo provocarles, y con el que más modestamente espero al menos no aburrirles. Cuando se me invitó y amablemente se me permitió elegir el tema, la verdad es que no tuve dudas. Bien lo saben y quizás incluso algunos lo sufren. Comienzan las celebraciones del aniversario de la Constitución del 12. Y es que hace exactamente 200 años, en 1810, veían la luz las Cortes Generales y Extraordinarias en lo que entonces era la isla de León. Viendo cómo vivimos, sometidos a la actualidad y preocupados mucho por el presente y sobre todo por el mañana, son pocos los momentos de reflexión sosegada y menos aún el tiempo que podemos dedicar a echar la vista atrás y mirar, como decía el poeta, esas huellas, ese suelo que nunca se va a volver a pisar. Una contemplación que, sin embargo, ofrece grandes enseñanzas y que quizá nos permita, algo presuntuosamente, negar aquella afirmación que hacía Hegel de que los gobiernos nunca han aprendido nada de la historia. Fue la guerra contra los franceses, tan magníficamente ilustrada por Goya, la que trajo las Cortes a esta ciudad, a Cádiz. Y es que, como bien dice el dicho popular, no hay mal que por bien no venga. Pues bien, si la guerra trajo a Cádiz las Cortes, Cádiz le dio a España su primera carta fundacional. Aunque la Constitución de 1812 estuvo vigente a trancas y barrancas algo menos de 6 años, ha tenido una importancia decisiva en la construcción institucional y jurídica de nuestro país. Pero tanto las Cortes de 1810 como la Constitución de 1812 son, créanme, algo más. Son un concepto en sí mismo, una manera de entender la cosa pública, el germen del servicio público. Permítanme que vuelva a Hegel un momento. El gran filósofo alemán decía que la historia del mundo no es otra cosa que el progreso de la conciencia de la libertad. Y lo decía, no debe extrañarnos, en aquellos primeros años del siglo XIX, tan turbulentos como fecundos en toda Europa y sobre todo en España. Obviamente, y no quiero ser pretencioso, sé que Hegel no estaba pensando en nuestras Cortes, ni en lo que aquí acontecía, pero su definición sí condensa, creo, extraordinariamente bien el espíritu de esa época y también el progreso que supuso para nuestro país. No exagero demasiado, no más en todo caso lo que en nuestra tierra está permitido. Si digo que en 1812, con la proclamación de la Constitución, España tomó por primera vez conciencia de su libertad y empezó a construir un país moderno. Aquí en Cádiz, aquí se cerró la puerta del antiguo régimen y se abrió el camino hacia el Estado de Derecho. Se puso fin a una era marcada por el feudalismo y los privilegios y comenzó otra de igualdad de derecho, pero sobre todo de más libertad. El proceso fue largo, sin duda, pero aquel esfuerzo colectivo que el proceso constituyente de Cádiz supuso, sin ninguna duda, es el hito central del proceso de la modernización de España. Pues bien, entenderán que no pueda dejar de hablar aquí y ahora de aquel punto de inflexión en la historia de España que supuso Cádiz, y ello a partir de 1810, momento en el que se convocan las Cortes. Verán que el título de esta conferencia inaugural es precisamente 1810-1812, tiempos de cambio. No piensen que empiezo en el 1810 para que la magia del cálculo me salga en redondo los 200 años. Empiezo en 1810 porque para entender el resultado, en nuestro caso la Constitución del 12, hay que entender los procesos, hay que seguir la historia. Tanto la historia con H mayúscula, la que viene dada por los grandes hechos y los grandes hombres y mujeres, pero también la historia con H minúscula, la microhistoria o la historia densa, como también se ha llamado, aquella que hacemos todos nosotros, con la cotidianidad de nuestras acciones. En definitiva, eso que para Unamuno fue la intrahistoria. Pues bien, 1810 es tiempo de historia con H mayúscula y con grandes hombres, Argüelles, Mejía Lequerica, Muñoz Torrero, Istúriz, Capmany, por citar probablemente de forma injusta solo algunos. Pero 1810 propició también muchas otras historias. Y es que las Cortes de 1810, las de Cádiz, o mejor dicho, las de las Islas de León, supusieron un cambio esencial en los procesos, en los métodos. Tuvieron la capacidad de hacer que las preocupaciones que se discutían en la isla trascendieran y se discutieran también en la calle, en las tertulias, en los hogares. Los gaditanos de 1810 andaban algo mareados con el tejemaneje que venía de San Fernando y se expendía a una velocidad que ya quisiéramos tener hoy en día cuando surgen novedades intelectuales, sociales, morales o políticas.
Benito Pérez Galdós, en su episodio nacional llamado Cádiz, describe el trabajo de las Cortes Generales de una manera tan real que me permiten que apoye mi intervención en algunos extractos suyos, para así ambientarnos, para trasladarnos todos juntos, aunque difícil, en un salón como este, al Cádiz de 1810. Galdós recrea la apertura de las Cortes en la isla de León de la manera siguiente. Por el camino de Cádiz a la isla no cesaba el paso de diversa gente, en coche y a pie, y en la plaza de San Juan de Dios los caleseros gritaban llamando a viajeros, a las Cortes, a las Cortes. Tal y como nos lo pinta el genial novelista, la gente curiosa se dirigía hacia San Fernando voceando aquel famoso a las Cortes, aun sin saber exactamente qué significaba eso de que unas Cortes se instalaran allí, probablemente sin entender ni siquiera para qué. Pero lo que está claro es que la hora era de alegría, a pesar del contexto de guerra. Galdós nos pinta un ambiente festivo, con hombres y mujeres bien arreglados y con las meriendas preparadas, con la bota de vino y el bocadillo de salchichón bajo el brazo. El propio protagonista del episodio, Gabriel Araceli, comparaba los preparativos de la apertura de las Cortes de la sesión inaugural con una función preliminar de toros. A propósito de esto, pienso en lo que afirmaba Kant sobre la exaltación del ánimo de las gentes por la Revolución Francesa, al fin y al cabo, el origen de todo. Decía Kant que existen signos por doquier a lo largo de la historia que dan fe de cómo la idea de libertad o de la inmoral, para él era lo mismo, está presente en determinados momentos de la humanidad. Entre estos signos hay uno que él denomina el entusiasmo y que consiste en algo así, probablemente no soy totalmente fiel al filósofo, la adhesión fervorosa de los espectadores a un acontecimiento en tanto que adquieren conciencia de convertirse en sus verdaderos actores. El ardimiento, la fogosidad de estos días responde a esa idea. Pues bien, por fin se reunieron las Cortes por primera vez. Pronto hará 200 años, la noche del 24 de septiembre de 1810. La sesión inicial contó con 95 diputados, en vez de los 240 que habían sido convocados. Diputados que en su mayoría eran jóvenes intelectuales, funcionarios y juristas. Así las cosas, son muchos aspectos lo que podría destacarles de la Constitución de Cádiz, sobre todo en mi condición de jurista y magistrado que soy. Pero permítanme que mi intervención gire en torno a lo esencial, en torno a aquello que doña Flora, un entrañable personaje retratado por Galdós, destacaba a raíz del discurso de Manuel Lusán, un clérigo diputado por Extremadura, que todos deben mirar por el bien del Estado. La verdad es que, si regresamos por un instante al 2010 y pensamos en esa frase ingenua, pero tan cargado de significado y que condensa a la perfección lo que es esencial, quizás podamos sonreírnos irónicamente o, lo que es peor, sonrojarnos. Para volver a lo esencial, la Constitución del 12, en su artículo 3, recalcará que la soberanía reside en la nación, a quien corresponde el derecho de establecer sus leyes. El ejercicio de esta soberanía será transferido al rey y a una Cámara de Diputados, siendo elegido un diputado por cada 70.000 habitantes. Pero para llegar a eso en el 1812 se parte de muy lejos. Baste con recordar lo complicado que resultó que algunos de los miembros de las Cortes juraran su cargo aquel 24 de septiembre de 1810, en el que se reunían por primera vez. Galdós también nos lo cuenta. Ya avanzada la noche, corrió un rumor por las tribunas. Los regentes iban a jurar, obligado a ello por las Cortes. Era aquello el primer golpe de orgullo de la recién nacida soberanía, anhelosa de que se le hincaran delante los que se conceptuaban reflejos del mismo rey. En los palcos, unos decían, los regentes no juran, y otros, vaya si jurarán. Había tumulto, jaleo en las Cortes, y es que el obispo de Orense no juró. Aquel día, al regresar de la isla de León, un tal, doña María, le preguntó a nuestro protagonista del episodio, Gabriel Araceli, ¿y qué nueva nos trae usted de la isla? Nuestro héroe le contestó, señora, ayer se inauguró esa jaula de locos. Ya sabrá usted que el señor obispo de Orense se ha negado, con pretexto de enfermedad, a jurar ante las Cortes. Y doña María comenta, y ha hecho perfectamente. En verdad no se concibe que haya gente tan loca. Antes del rosario nos explicaba el señor Ostaloza lo que entienden ellos por la soberanía de la nación y nos hemos horripilado. Aquella jaula de locos que delineaba lo que iba a ser la soberanía de la nación permaneció en San Fernando 5 meses y se trasladó después a nuestra ciudad, conforme iban avanzando las tropas francesas. Y es que nuestra ciudad proporcionaba unas condiciones económicas y estratégicas insuperables, fácil de defender y difícil de atacar. El lugar elegido como nueva sede de las Cortes fue la iglesia de San Felipe Neri, un templo edificado en 1679
y la vecina calle Ancha se convirtió en un lugar de reunión de gaditanos y forasteros. En pequeñas tertulias y grupos se comentaban los sucesos del día, la guerra y también los discursos de las Cortes. Permítanme una nueva alusión a Galdós, que describe la actividad de nuestra calle Ancha. La calle Ancha, además de un paseo público, era, si se me permite el símil, decía Galdós, el corazón de España. Allí se conocían, antes que en ninguna parte, los sucesos de la guerra, las batallas ganadas o perdidas, los proyectos legislativos, los decretos del gobierno legítimo y las disposiciones del intruso, la política toda, desde la más grande a la más menuda, y lo que después se ha llamado chisme político, marejada política, mar de fondo y cabildeos. Espero que no se me enfade nadie, pero se me antoja que la calle Ancha de antaño son los medios de comunicación de hoy. Volviendo a lo nuestro, la iglesia de San Felipe Neri, sede de las Cortes, donde nació por fin la Pepa. Pero del proceso de los métodos, de las palabras que fluían en las Cortes de Cádiz, nació algo que creo mucho más importante, la consolidación, la cristalización de una auténtica conciencia nacional. Y gracias a Galdós y a otros muchos cronistas, sabemos que alrededor de las Cortes, cerca de ellas, estaba el pueblo, el gaditano sí, pero también el compuesto por muchos desplazados que por unos u otros motivos terminaron en Cádiz. Ellos son las historias de la Constitución del 12, la historia con letra pequeña. Me permitirán ahora que haga un pequeño inciso en la transformación que supuso para la Administración de Justicia y para el Poder Judicial la Constitución de 1812. No piensen que es simplemente porque el cargo obliga. Es fundamentalmente porque, como saben, es en ese ámbito donde, sin duda, el 12 supuso un cambio decisivo. No en vano, el título dedicado al Poder Judicial recoge casi un tercio de los 384 artículos de la norma. Y es que solo el hecho de reconocer la existencia de ese poder, el de impartir justicia, con carácter autónomo, supuso un avance sin precedentes en toda nuestra historia. Así lo pone de manifiesto el título de la conferencia de hoy. Hablamos de tiempos de cambio. Como ya les avanzaba al principio de mi intervención, si las Cortes de Cádiz, si las Cortes de 1810 supusieron un cambio esencial en los procesos, en las palabras y en los métodos, utilizando la expresión de Virginia Woolf, la Constitución del 12 supone un cambio en los contenidos, una revolución en las instituciones y de los principios que la sustentan. En lo que ahora respecta es, en particular, el germen de la independencia judicial, una independencia ganada entonces y desarrollada poco a poco, a golpes de historia, hasta nuestros días. La Constitución gaditana supuso el inicio de un proceso de reforma sin precedentes que permitiría, al cabo del tiempo, una nueva articulación de la Administración de Justicia y, sobre todo, una nueva concepción de lo que es la labor jurisdiccional. Pero esa nueva articulación de la Administración de Justicia tiene otra importante enseñanza para nuestro tiempo. La vida de la Carta, como dije, fue breve, pero su influencia decisiva y extendida en el tiempo. Me atrevería incluso a decir que aún hoy somos herederos de aquel impulso reformista y modernizador. De hecho, nuestro proyecto, el proyecto del Ministerio de Justicia, a 2 años del bicentenario de aquel hito histórico, es en buena medida la culminación de lo que empezó aquí en 1812. Permítame que se lo justifique, ya que el paralelismo puede parecer forzoso, forzado y algo pretencioso. Pero la lectura atenta a las discusiones parlamentarias de entonces y el articulado de la ley demuestran que no lo es tanto. Recordemos aquello que proclamaba Argüelles en la presentación del texto inicial a las Cortes, que la potestad de aplicar las leyes a los casos particulares no pueda convertirse jamás en un instrumento de tiranía. Para ello se decretó algo tan obvio para hoy, para nosotros, como es la separación de poderes, y en particular, como garantía del sistema, que la potestad de impartir justicia, hasta entonces en manos del soberano, se residenciará de ahora en adelante en los jueces sometidos solo al imperio de la ley. Ya son 200 años de aplicación de esta base esencial de nuestro sistema, de cualquier sistema. Por eso desconciertan hoy un poco quienes acusan a nuestro sistema de politizado, como si el logro de llevar la democracia al gobierno de todas las instituciones, también al gobierno del Poder Judicial, fuera negativo. Es cierto que la Constitución del 12 no reconoció expresamente el principio de independencia del Poder Judicial, pero es innegable que inició la senda hacia esa garantía que hoy es un pilar básico de nuestro diseño constitucional. La imposibilidad de destituir a jueces y magistrados, salvo por causa legalmente prevista o por sentencia, ya inscrita en el artículo 252 del texto gaditano, es sin duda un paso firme en esa dirección. Quienes prefieren hoy que los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los 4.000 y pico jueces que conformamos la carrera judicial en lugar de los 40 millones de españoles a través del Parlamento, definitivamente creo
y lo digo con modestia, han aprendido poco de la historia. Igual que aquellos que trasladan las batallas perdidas en los parlamentos a los tribunales, y saben bien a lo que me estoy refiriendo. Subyace, creo, a esta redefinición y reconceptualización del Poder Judicial la toma de conciencia por parte de los ilustrados del momento de la importancia de la justicia, de la administración de justicia en la configuración de un nuevo Estado, de un nuevo orden político, que es lo que deseábamos. Es, en definitiva, la garantía de la libertad y los derechos individuales sobre los que se quería construir ese nuevo orden. Esto, que hoy está fuera de discusión, inspira toda una serie de nuevas garantías de independencia del Poder Judicial, pero también de eficiencia, transparencia, claridad, previsibilidad. A modo de ejemplo, me tomo la libertad de traer aquí otro fragmento de ese mismo discurso preliminar de Argüelles, que citaba más arriba. Decía el ilustre asturiano, ponente de la Constitución, lo siguiente: la meditación más profunda apenas es bastante para explicar el origen de la sublime institución de los jueces. Y acaso el mayor sacrificio que pueden hacer los hombres está en someterse a lo que decidan sus iguales en las cosas que pueden ser más caras y esenciales a su existencia o conservación. Esta reflexión hace ver cuánto importa que los jueces no puedan ser distraídos en ningún caso de las augustas funciones de su ministerio. Y sólo la lamentable confusión de principios a que había venido a parar el verdadero estudio de la jurisprudencia pudieron presentar como propias de la magistratura otras ocupaciones que no fuesen puramente las de juzgar. Así, el artículo 245 de la Carta Magna Gaditana decía que los tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El mismo espíritu y casi la misma literalidad que se recoge hoy en el 117 de nuestro texto constitucional. No puedo evitar compartir con ustedes la idea de que esta reflexión sobre la importancia de que los jueces se dediquen únicamente al desempeño de tareas jurisdiccionales está de rabiosa actualidad, en la medida en que inspira toda la reforma procesal que ha impulsado este Gobierno. Como quizás sepan, se ha puesto en marcha la llamada nueva Oficina Judicial, que pretende lograr toda una nueva organización judicial, más eficiente y, sobre todo, más racional. Un proyecto que no es sino la actualización de ese principio que, de modo magistral, presentaba Argüelles. Hoy también queremos evitar la distracción de los jueces en tareas administrativas y de gestión, y queremos aprovechar todo su potencial para lo que es puramente jurisdiccional: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La PEPA, claro exponente del pensamiento liberal de principios del siglo XIX, créanme que no solamente fue el primer texto constitucional de nuestro Estado, siguiendo el modelo derivado de la Revolución Francesa, sino que supuso una comunión de la ciudadanía con la libertad, con el respeto a lo diferente y una apuesta por la confianza en la fuerza racionalizadora del derecho. En un momento en que el antiguo régimen se resistía a sucumbir y el absolutismo se mostraba con vigor, aquí defendimos la ciudadanía libre. Como escribió Mario Naindía en su brillante estudio sobre la Constitución de Cádiz y la construcción de la nación española, la patria no es el lugar donde se ha nacido, sino el lugar donde uno es libre y puede luchar para que todos los demás lo sean. La escritora francesa Marguerite Yourcenar diría más políticamente, en esa sobrecogedora obra que son las Memorias de Adriano, que la nación es el lugar en el que por primera vez nos miramos, nos echamos un vistazo, dice ella, de manera inteligente. En el fondo me permitirán la referencia a la actualidad más acuciante, nuestro Tribunal Constitucional, que ha vuelto a la esencia que inspiró a nuestros maestros de las Cortes en la sentencia de esta semana sobre el Estatuto de Cataluña. Este Tribunal Constitucional con el que ni siquiera se atrevían a soñar nuestros diputados de hace 200 años. Ese Tribunal Constitucional que permítanme que lo diga, es a la Constitución del 78 lo que fue la noción de separación de poderes a la Constitución del 12. Y ello a pesar de que algunos, no hace falta que lo cite, sin importarles el daño que causaban, alentando el enfrentamiento, han querido trasladarle un problema político perdido en otro sitio. Pero el sistema, y esa es su fuerza, ha sabido reaccionar a un ataque que hubiera hecho palidecer al propio Argüelles. Comparto la idea de quienes opinan que esa carta fundacional abrió uno de esos periodos de la historia que bien puede llamarse estructural, pues no en vano, e insisto, y pese a su efímera vigencia y carácter, su influencia han sido enorme y trascendente. En el mismo discurso preliminar queda plasmada la afirmación siguiente: de todas las instituciones humanas, ninguna es más sublime ni más digna de admiración que la que limita en los hombres la libertad natural, sujetándolos al suave yugo de la ley. A su vista todos parecen iguales. La imparcialidad con que se observen las reglas que preside será siempre el verdadero criterio para conocer si hay o no libertad civil en un Estado.
Por lo mismo, uno de los principales objetos de la Constitución es fijar las bases de la potestad judicial, para que la Administración de Justicia sea, en todos los casos, efectiva, pronta e imparcial. Efectiva, pronta e imparcial, eso es lo que se le pedía a la justicia de 1812, pero también hoy en el siglo XXI. Quizás con palabras más asentadas del constitucionalismo moderno, podríamos decir que la justicia precisa de legitimidad social y de eficiencia. Legitimidad como grado de confianza y credibilidad que el sistema de justicia debe tener para la ciudadanía. Y la eficiencia como la capacidad del sistema para producir respuestas eficaces y efectivas. Nuestros poderes públicos han de tener respuesta. Hemos de tener un modelo de justicia que ofrecer, que cumpla esos parámetros. El planteamiento que realizo está enlazado con el papel de la justicia como auténtico valor constitucional, convirtiéndose en un valor constitucionalizado y, por tanto, dinámico y activo, presentándose como un horizonte o meta realizable de un servicio público que ha de prestar el Estado y solamente él. Prueba de ello es que la Constitución recoge en su pórtico la referencia a los valores superiores del ordenamiento jurídico y, entre ellos, destaca la justicia. Tampoco es baladí ni caprichoso la incorporación entre los derechos fundamentales del derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, derecho subjetivo con sustantividad, cuyo amparo puede recabarse al Tribunal Constitucional. Nuestra historia, la que protagonizó Cádiz hace 2 siglos, nos muestra logros inspiradores y también carencias. Carencias que quiero destacar, estamos corrigiendo ahora desde el Ministerio de Justicia. Sé que no es nada novedoso decir que nuestra Administración de Justicia no está a la altura de los tiempos, como tampoco que no tiene ese estándar mínimo exigible. Y es que la justicia constituye, sin duda, la pertinaz asignatura pendiente de nuestra democracia. Pero ese análisis debe ser más exigente, mucho más. Fíjense, ya desde la época de las Cortes de Cádiz, no han faltado proyectos de reforma de la Administración de Justicia, proyectos que la propia evolución política impidió llevar a término. La Ley Provisional del Poder Judicial de 1870 o la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente hoy y de 1882 aparecen como hitos de una modernización esperada que nunca llegó a concretarse. Los intentos de reforma de la justicia se asemejan al mito de Sísifo, tan bellamente descrito por Albert Camus. Los dioses, pensando con razón que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza, condenan a Sísifo a hacer rodar, sin cesar, una roca hasta la cima de la montaña, donde la piedra vuelve una y otra vez a caer por su propio peso. Y lo que es peor, en ese eterno retorno, la provisionalidad se terminó estableciendo como la forma permanente de la organización judicial decimonónica, que se extendió durante todo el siglo XX y de ahí a nuestros días. Por tanto, y lo quiero subrayar con mayúsculas, no se trata de recuperar una justicia verdaderamente ágil y moderna, sino que estamos intentando ahora, entre todos y con el esfuerzo de todos, fundarla, porque sencillamente esa justicia ágil y moderna nunca ha existido. Pero me complace decir que hemos recuperado, quizá porque no, aprovechando la onomástica, el entusiasmo de esos tiempos de cambio que fueron los meses que transcurrieron entre 1810 y 1812. Siendo modestos, podemos, no obstante, afirmar que retomamos el espíritu de las Cortes, al menos como inspiración de cambios sustanciales de nuestras instituciones y de nuestras realidades. Y es que hoy estamos en condiciones de aseverar que el cambio ha llegado a la justicia y que entre todos, y subrayo entre todos, estamos vivificando un proceso de modernización estructural que ya es una realidad plausible. Y lo es porque se dan las circunstancias propicias y porque existe un gran acuerdo político y social en torno a la necesidad de la reforma de la justicia. En estos últimos años hemos asistido a un impulso sin precedentes de la modernización de la justicia. Se están dedicando ahora más recursos, creando más juzgados y convocando más plazas que nunca en nuestra historia. Pero además, por primera vez, se ha cometido de forma decidida y consensuada una transformación funcional del sistema. De hecho, ni siquiera el tan difícil contexto económico que vivimos, la transformación del modelo productivo y la dificultad por encontrar esa adecuada combinación de políticas económicas ha aplazado la agenda progresista de transformación de nuestro sistema de justicia. En solo un año hemos llevado al Consejo de Ministros 21 iniciativas concretas para modernizar la justicia, casi 2 al mes de media, lo que reconocerán conmigo que no está nada mal. Se incluyen 10 reales decretos y 7 normas con rango de ley, donde destacan la reforma de la ley concursal o el propio Código Penal. Y seguimos. En lo que va de 2010, el Consejo de Ministros ya ha dado su visto bueno a 3 importantes iniciativas en materia de justicia: la nueva Ley de Registro Civil, la Ley de Mediación y la reforma de la Ley del Arbitraje. Pero más allá del número de proyectos y de su relevancia, con lo que no les quiero aburrir, no se preocupen, voy acabando, quiero insistir
en lo más importante desde mi punto de vista, y es que en poco menos de un año hemos sentado las bases de un nuevo modelo de justicia, unas bases que dan contenido a los principios de un servicio público centrado en lo único importante, el ciudadano, nosotros. Y este es nuestro principal objetivo. Lo sé que el camino no es fácil ni sencillo, y además atravesamos un periodo difícil, pero no por ello deja de ser esencial. Por eso el estudio y el sosiego son una necesidad, yo diría vital. No olvidemos que solo la meditación y el cálculo puede llevar la felicidad a nuestros pueblos. Y participarán conmigo que su participación en estos cursos de verano están inmersos en esa fascinante labor del conocimiento. Espero que disfruten de la ciencia que aquí se va a impartir, pero que se impregnen también de la conciencia que impregna toda la belleza de nuestra ciudad, la de las Cortes de 1810 a 1812, pero también de las del Cádiz de ahora. Se le atribuye al rey Salomón el haber dicho aquello de que ciencia sin conciencia no es más que la ruina del alma. A mí personalmente me gusta más En boca de Gargantúa, aquel personaje magnífico que nos legó el Renacimiento.